Vamos a repetir el proceso del cuello. Aquí sobre papel. Ya no estamos en la pizarra. Vamos a hacer una extensión de abotonadura de 3/4 de pulgada. Mi primer botón está aproximadamente a la mitad de este espacio entre la cintura y el busto. Mi primer botón. A partir de ahí entonces voy a dar la extensión en el hombro de 1 pulgada para trazar mi línea de quiebre que conecte ambas extensiones. Ahora lo que no podía hacer en la pizarra es doblar el papel voy a calcar la línea de hombro, no tengo que marcarla completa, y voy a marcar el reboque de cuello por delante y por detrás. Y voy a marcar también la línea del centro del frente, o una parte de la línea del centro del frente. Al desdoblar el patrón, me quedan unas marcas que quizás ahora mismo no se ven, pero yo las voy a aclarar. Salen como unos puntitos por la rodadera o el tracing. A partir de ahí es lo que llamamos reflejo de hombro, reflejo del reboque de cuello y reflejo del centro delantero. En la línea de reflejo del hombro voy a marcar 1/4 de pulgada. Y desde ahí voy a escuadrar el reboque de cuello trasero. En este caso son 3 pulgadas y 3/8. Escuadro. Recuerden que esa señalética significa escuadre. Desde ese punto voy a escuadrar nuevamente 2 pulgadas y 3/4, que es el tamaño estándar de los cuellos. Y desde ese punto voy a escuadrar una línea en dirección a la línea de hombro. Con una regla francesa, una regla curva, voy a conectar los puntos. El cuarto que entré con la unión de los puntos. En el reflejo del centro delantero voy a bajar 1/4, que será mi guía para trazar la línea que me formará todo lo que es la solapa.
Entonces aquí voy a formar el tamaño de mi solapa. No tenemos un tamaño estándar en solapa, porque no lo hay. Todo va a depender del tamaño que hayan diseñado, ya el modelo o la imagen que tengas. Cuando en el video anterior estaba simplemente moviendo, era para mostrar que tanto podemos ampliar la solapa como también la podemos reducir. Digamos que lo único que debo tener en cuenta es este punto de acá, que es el punto de quiebre. Ese es el punto que servirá como referencia para yo mover, para formar mi ancho de solapa. Hay quienes dicen, como para dar un tamaño promedio, que a partir de la línea de quiebre tú puedes marcar 3 pulgadas. Pero esto no necesariamente es un estándar. Yo trabajo con una imagen y esa es el promedio. ¿Cómo yo deduzco el promedio? Visualmente, esta línea que tenemos aquí, que es el revoque de sisa, nos va a dar una referencia. ¿Por qué una referencia? Porque si la imagen me dice que la punta de la solapa llega aproximadamente a la mitad, voy a tomar la mitad como referencia. Pero si la solapa me dice que está más cerca del revoque de sisa, entonces yo debo llevar mi solapa hasta que visualmente tenga lo más similar a la imagen. Al igual que la forma, si le quieres dar una forma con pico hacia arriba, solo tienes que marcarla y luego delimitar. Ven, ahí ya tenemos el pico. Y como había dicho también, que el cuello debe de medir 1/4 menos que el tamaño de la solapa, vamos a darle entonces a este 1/4 es lo promedio, que tenga 1/4 menos que el tamaño de la solapa. A este le voy a dar media pulgada menos y lo voy a conectar con el escuadre que tengo aquí arriba para formar mi cuello. Ahora voy a calcar el cuello para hacer el balanceo del cuello. Pero antes de eso voy a calcar la solapa para que se vea cuando se pasa hacia el otro lado. Utilizando la rodadera o tracing, voy a marcar el diseño que hice en la solapa. Desdoblo para entonces marcar con felpa lo que acabo de marcar con la rodadera.
Todas esas líneas que están aquí, cuando pasemos el patrón en limpio con margen de costura, todas estas líneas deben de desaparecer, porque tendremos simplemente una línea que es el facing, el centro delantero, la solapa, que también será el facing, y tendremos aquí de este lado el costado. Y esta pieza también la debemos sacar en limpio para hacer el balanceo de cuello. Voy a recortar un pedazo de papel. Un pedazo de papel lo voy a colocar por debajo, teniendo en cuenta de que no se me salga lo que voy a calcar. Es importante marcar la línea del reflejo de hombro, porque es lo que me servirá como guía para el balanceo del cuello. Voy a pasarle felpa primero, lo iba a recortar. Y ahí tenemos entonces el cuello. Falta ahora el proceso de balanceo de cuello. Ahora esta parte vamos a terminarla tal cual como manda el patrón. Este patrón tiene una pinza, pero ¿qué pasa cuando los cuerpos son cuerpos voluptuosos? En vez de hacer una sola pinza, podemos hacer dos pinzas y así el patrón se acoplará más a la figura o a la silueta del cliente. Cuando estos cuerpos tienen unas caderas prominentes y unas cinturas estrechas, podemos hacer, partiendo de la línea central de la pinza, podemos dar una segunda pinza a partir de 2,5 pulgadas de la pinza principal o de la línea principal de la pinza y trazar una nueva línea para que sea un corte u otra pinza. Todo va a depender siempre del diseño. Entonces,
el ancho que tengo de pinza voy a distribuirlo en dos. Si aquí tengo 2 pulgadas de pinza, voy a hacer una pinza más grande y luego hacer una pinza más pequeña. ¿Cómo ubico el centro de la pinza? Partiendo desde este punto. Voy a colocar la regla teniendo el punto de referencia y la cintura. Y donde me coincida en la línea, esa será mi altura de pinza. Si tengo 2 pulgadas en total, voy a hacer una pinza más grande que tenga 1 pulgada y cuarta y la otra que tenga 3/4 de pinza, 3/4 de pulgadas. Desde ese punto que tengo aquí, voy simplemente a escuadrar porque es mi referencia. Y esa pinza tendrá 3/4 en total, 3/4 de pulgada en total. La primera pinza o corte va a llegar a la altura del busto. La segunda pinza no debe llegar a la altura del busto. Así que a partir de la pinza voy a dividir 1,5 pulgadas. Y así es como dividimos una pinza en 2 partes. En la mitad de hombro podemos trazar la línea que vaya a formar mi corte princesa desde el hombro. Pero en caso de que tú quieras colocar el corte princesa desde el reboque de sisa, solo tienes que buscar visualmente la tercera parte superior del reboque de sisa y trazar la línea. Voy a buscar la mitad y desde esa mitad del hombro voy a conectar con la altura del busto. Es bueno marcar los notch 1,5 pulgadas hacia arriba y 1,5 pulgadas hacia abajo. Estos notch serán la referencia a la hora de embeber esta parte aquí. Como dije anteriormente, en la parte del costado voy a dar un aumento para dar un poquito de holgura o confort. La holgura es muy relativa. Hay clientes que no les gustan las holguras porque quieren sentirse ajustados. Pero lo más recomendable es dar una holgura para que la pieza caiga en el cuerpo con delicadeza. Cuando se forman esquinas o curvas muy agresivas, siempre debemos de suavizarlas. En la parte del ruedo, en este caso,
voy a hacer una chaqueta más larga. ¿Qué hice? La extendí 2 pulgadas por debajo de la altura de cadera. Luego de las 2 pulgadas, entonces bajé la media pulgada hasta la pinza y de ahí la llevé en 0 hasta el costado. Y con una curva voy a hacer la parte del ruedo. Ahora voy a calcar las piezas para agregarle margen de costura. Otra vez aquí. Luego de tener entonces esta marcada, vamos a sacar lo que llamamos el despiece, que son las piezas listas para cortar. Aquí tenemos el centro del frente. Esta parte de aquí es el ruedo cuando se fusiona con el margen de costura de 1/4. Entonces, este es la pieza que va al lado, que es el costado, centro del frente y costado. A esta pieza, esa pinza hay que cerrarla. ¿Cómo la vamos a cerrar? En la parte de acá vamos a hacer un corte de aproximadamente 1/4 dentro de la línea para poder cerrar y que acá en la parte del centro de la pinza tenga una ligera abertura. Esa abertura nos va a dar un movimiento para el busto, para encajar el busto en el patrón. Luego de ahí entonces partimos hacia la parte trasera. Como habíamos dicho anteriormente sobre este patrón, que este es un cliente real. Este cliente tiene un volumen bien fuerte en las caderas, o sea que para ella también yo le hice 2 pinzas en la parte trasera. Y un detallito aquí, como ella tiene muchos glúteos, en la parte de la cintura subí 3/4 y entré media pulgada para ayudar a corregir la curvatura que ella tiene entre cintura y glúteos. Así que eso es un truquito. Y aquí tengo entonces lo que es el facing trasero y el forro trasero. De este no corté forro ni facing porque este va a servir como forro y facing. Este va a ser el forro, el costado, y este va a ser el facing.